Que Dios les bendiga a todos, qué alegría saludarlos. Hoy jueves 6 de febrero, estamos en la serie Un viaje de fe. Hoy es el día 36 y este devocional se titula Dios proveyó, Dios proveyó. Seguramente tú has escuchado esta frase, Dios proveerá. A menudo la tenemos en un cuadro, ¿no? En la cocina o en el comedor, hablando de la provisión diaria de Dios. Y por supuesto que Dios es el que provee toda nuestra comida, todo lo que tenemos, Él es el proveedor. Pero ¿sabes que esta frase, cuando se encuentra en la Biblia, habla de mucho más que eso? Habla de mucho más que simplemente alimento y comida y vestido y agua y un techo. Cuando la Biblia dice Dios proveerá, está hablando de algo mucho más grande, está hablando de salvación, está hablando de vida eterna, está hablando de un Salvador, está hablando de alguien que se sacrificara por nosotros para salvarnos. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 22, del 9 al 14. Continuamos estudiando esta historia donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. El día de ayer nos quedamos así como que en suspenso. Abraham está yendo al monte, llega con su hijo, lo amarra al altar y está a punto de sacrificarlo. ¿Qué va a pasar? Ya cuéntanos. Seguramente ya lo saben todos ustedes, pero vamos a seguir estudiando esta hermosa historia en Génesis 22, del 9 al 14, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día, porque es, Señor, por ti que respiramos, que late nuestro corazón. Te glorificamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Génesis 22, del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Una vez más vemos la fe inquebrantable de Abraham. Oye, dice el muchacho Isaac, papá, vamos a hacer un holocausto de adoración a Dios. Qué bonito, ¿no? Un papá enseñándole a su hijo a adorar a Dios, como deberían hacer todos los padres, como todo varón de la casa. Tendría que cumplir esa función como sacerdote que lleva a su familia a Dios. Y ahí está Abraham llevando a Isaac a adorar a Dios. Lo que Isaac no sabe es que él es la ofrenda. Y le dice, no era tonto el muchacho. Le dice a su papá, oye papá, aquí traemos fuego, aquí traemos leña, pero ¿qué vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar a Dios? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y dice Abraham, en una respuesta llena de fe, me imagino que también de dolor, pero esperanza. Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Tranquilo, hijo, Dios hará algo. Me encanta eso. Dios hará algo. Cuando a veces estamos en situaciones, me acuerdo, cuando mi familia de pronto estábamos en situaciones preocupantes, ¿qué va a pasar? Le decíamos a mi papá, mi mamá y yo, que somos los angustiosos de la casa, ay, pero ¿qué va a pasar? Y mi padre respondía más o menos como Abraham, tranquilos, Dios hará algo, Dios proveerá. Y es así, mis amados hermanos, Dios provee, Dios hace cosas más allá de lo que podemos imaginar. Él se encarga, no hay nada de qué angustiarse. Ahora, en el caso de Abraham se trata de una respuesta de una gran fe, porque Abraham está yendo a sacrificar a su propio hijo. Él va a sacrificar a su hijo, pero al mismo tiempo sabe que Dios hará algo para continuar y cumplir su promesa. Dios le ha prometido que le va a dar hijos a través de Isaac. Sigue diciendo el texto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí está Abraham, amarrando a su propio hijo. Oye, aquel muchacho, yo no sé, se dejó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando se dio cuenta que él era el sacrificio? La Biblia no nos dice, la Biblia no nos lo dice y en parte creo que tiene algún propósito muy importante porque así también se nos dice que fue llevado Cristo como una oveja al matadero. Y no abrió su boca, puso su vida voluntariamente. Y aquí Isaac tampoco dice nada. No sabemos si estaba llorando, si se preocupó. Era un adolescente, no era un niño pequeño. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Mis amados hermanos, esto es una historia maravillosa. Probablemente de las historias, de las escenas más absolutamente maravillosas de toda la Biblia. Pregunta Isaac, ¿dónde está el cordero? Escucha bien estas palabras, cordero para el holocausto. Y Abraham dice, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y luego Abraham amarra a su hijo, levanta su mano, yo creo que con todo el dolor de su corazón, y está a punto de sacrificar a su propio hijo, así como ha sacrificado corderos antes. Pero de pronto Dios desde el cielo le grita, Abraham, 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 no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, era una prueba. No me rehusaste a tu único hijo. Y en eso, Abraham alzó sus ojos y miró, y a sus espaldas había un carnero. Escucha bien estas palabras. ¿Qué había dicho Abraham? Dios proveerá un cordero, pero lo que encontraron fue un carnero que tenía trabada sus cuernos en un zarzal. Y Abraham tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Y se puso el nombre de aquel lugar, Dios se proveerá. Hay muchas enseñanzas de esta historia, mañana hablaremos de otras, pero sin ninguna duda, la principal tiene que ver nada más y nada menos que con Cristo Jesús. Toda la palabra de Dios apunta a Cristo Jesús. Cristo Jesús está en cada página de la Biblia. Y aunque en este momento de la historia Jesús no ha nacido, Dios ya tiene un plan de enviar a un Salvador, de encarnar su verbo en un hombre para morir por nuestros pecados. Y por eso dice Isaac, Dios proveerá. Isaac dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá un cordero. Y lo que proveyó en este momento no fue un cordero, fue un carnero. ¿Por qué? Porque el cordero todavía no llegaba. El verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo tardaría siglos en llegar, precisamente a través de la descendencia de Abraham y de Isaac. Llegaría Jesús, el Cordero de Dios, que también ocupó el lugar de Isaac y de todos nosotros en la cruz. Isaac y tú y yo y cualquier ser humano en este planeta debería haber sido colgado en la cruz porque somos pecadores, hemos ofendido a Dios, merecemos la muerte. Pero en lugar de crucificarnos a nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo, se encarnó en sí mismo para ir a la cruz y morir por nosotros y tomar nuestro lugar, como el carnero tomó el lugar de Isaac, así el Cordero de Dios ocupó nuestro lugar, ahí también sobre la madera, así como Isaac estaba amarrado en el altar, como el carnero después fue amarrado en el altar, en la leña, así Jesucristo fue clavado de pies y manos en un madero y derramó su sangre y murió. Y en aquel entonces, no hubo una voz del cielo, no hubo un ángel que detuviera la mano de su Padre. En aquel entonces murió efectivamente, entregó su vida de verdad. Fue un sacrificio de verdad por todos nosotros. Y de eso trata esta historia, mis queridos hermanos. En última instancia, a eso apunta, al sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Dios ya proveyó un Salvador. Por supuesto que podemos usar esta frase, Dios proveerá, para hablar del alimento, y mañana hablaremos de eso, del alimento y del cuidado y de la protección de Dios. Por supuesto que sí. Pero en primera y última instancia y en más importante significado de esta historia es la salvación, Jesús, porque el problema del ser humano no es falta de comida, el problema del ser humano no es falta de dinero, el problema del ser humano es falta de Dios. Y todos los problemas de este mundo, de verdad lo creo, todos los problemas de este mundo, si los reducimos a una sola cosa, se reducen a esto: pecado, separación de Dios. Por eso vino Cristo Jesús, para solucionar todos los problemas de la humanidad, que se solucionan acabando con el pecado, destruyendo eso que nos separa de Dios y uniendo nuevamente lo que el pecado separó,
nuestra relación con Dios. Pero esa unión solo llega a partir de el derramamiento de sangre, el perdón de pecados. No por un cordero animal, es un símbolo nada más, sino por el Cordero de Dios, el verdadero, el que quita el pecado del mundo, el que con su sangre nos purifica, nos redime. Ese es Cristo Jesús. Curiosamente, la crucifixión, se discute exactamente el lugar geográfico, pero muchos dicen que era el mismo monte, el monte Moriah, donde Abraham casi sacrifica a su hijo. Mismo monte, o por lo menos muy cerca de ahí, donde Cristo Jesús murió, en el monte de la Calavera, y donde entregó su vida por nosotros, para darnos salvación. Y la vida eterna depende de esto, que creas en Él, que recibas este regalo de salvación que Él hizo. ¿Cómo no vamos a recibir su regalo de salvación? Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a creer en Él y entregarle todo lo que somos? Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creemos en Él, nos entregamos a Él. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque tú, Señor, ya proveíste un Salvador. Te bendecimos, te glorificamos y creemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.